ça prend plus de temps. T'as pas produit aussi, c'est parfait. C'était clair? C'est parfait, c'est très très beau. Pues invito entonces a los participantes en la mesa redonda, que a continuación a subir aquí a la mesa redonda. José Antonio, cuando pueda, nos saca una foto. Ah, vale. Voy a hacer una foto desde aquí y otra desde allí, ¿vale? Para que se vean los cuatro. Pues para allá, hago otra desde allí. Perfecto. Este es el lado bueno, ¿eh? Este es nuestro lado bueno. A vosotros, a ti. Pues continuamos entonces nuestro congreso con esta mesa redonda. Ahora nos presentaba la profesora Robert esta lectura del discernimiento en Francisco. No hay que irse a textos antiguos. Con una mirada experta podemos encontrar presentaciones muy claras, muy actualizadas. Pero queremos también, decíamos que había una tercera parte del congreso que era ¿qué vida en la Iglesia supone el discernimiento? Ayer ya tuvimos una primera mesa redonda sobre la educación, el discernimiento en la educación, que es un tema fundamental, lógicamente por el papel también de la Universidad Loyola en este congreso, pero hoy queremos presentar otros ámbitos de la vida de la Iglesia, en concreto el ámbito del apostolado y la acción social, el ámbito de la pastoral familiar, el ámbito de la salud. Permítanme que brevemente les presente a nuestros tres participantes en la mesa redonda para que los tengan presentes desde el principio y luego les demos la palabra. En primer lugar, a mi izquierda está el padre José Ignacio García, jesuita desde 1983, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas y en Teología también por la Universidad de Comillas en Madrid. Durante 10 años fue profesor del área de Economía y Empresa Agraria en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola, INEA, de Valladolid, un centro de la Compañía de Jesús, también parte de la misma red que es la Universidad Loyola. Desde septiembre del 2008 hasta diciembre del 2016 fue director del Jesuit European Social Center, que es un centro de análisis social de la Compañía de Jesús en Bruselas, para, digamos, la presencia ante el mundo político europeo y también coordinador del apostolado social para Europa. Durante este tiempo también fue coeditor de la revista electrónica Eco-Jesuit, dedicada a temas medioambientales, ética y espiritualidad. Verán que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad, el cuidado de la casa común, ha sido un centro de la preocupación y el trabajo del padre José Ignacio. Desde el 2017 al 2021 ha sido director regional de servicios jesuitas para refugiados de Europa, en Europa también con sede en Bruselas. Actualmente, desde septiembre de 2021, muy recientemente, es el director del Centro Cristianisme y Justicia de la Compañía de Jesús en Barcelona, un centro social dedicado también a lo que es hacer puente entre el mundo académico y el mundo de la acción social. Por otra parte, aquí, próximo a mí, a mi derecha, está don José Antonio Sufo Aboza, de 58 años, casado con Fátima Carazo, padres ambos, padre y madre de 3 hijos, Inma, María e Ignacio de Loyola, de 29 a 22 años de edad, sevillano de nacimiento, sevillista de corazón, enfermero, profesor de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad de Sevilla.
Desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la bioética, concretamente en lo relativo al final de la vida. Es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, CVX, Comunidad Laical de Espiritualidad Ignaciana, desde hace 40 años. En dicha comunidad ha tenido diferentes responsabilidades y servicios. Ha sido presidente de CVX España, coordinador de CVX Andalucía y Canarias, miembro del equipo de formación CVX España y coordinador y cofundador del equipo ICCIS, CVX Familia y Paidis. Convencido de la necesidad de aplicar las herramientas ignacianas a la vida cotidiana, es acompañante espiritual, acompañante de ejercicios espirituales ignacianos y acompañante de grupos familiares y grupos de personas LGTBI en el grupo ICCIS-CVX. Actualmente, él y su familia viven en Casa Mambré, una comunidad de hospitalidad con personas migrantes, proyecto de CVX, Cáritas y Compañía de Jesús. Y finalmente, en el extremo de la mesa a mi derecha, don José María Galán González Serna, también miembro de la Comunidad de Vida Cristiana CVX desde 1985, habiendo desempeñado servicios como presidente de CVX Sevilla, coordinador del equipo de formadores y guías de CVX Sevilla, coordinador territorial en Andalucía y Canarias, viceconsejero de CVX España y presidente de CVX España. Es director de Departamento de Ética de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios en España, médico internista, doctor por la Universidad de Sevilla, profesor titular de Fisiopatología y director de estudios de posgrado de los títulos propios del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, adscrito a la Universidad de Sevilla. Además, ha tenido presencia académica en diferentes centros, como la Pontificia Universidad Católica del Paraná en Brasil, la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud en Colombia, la Facultad de Teología de Granada y también miembro del Consejo del Centro Pedro Arrupe y también de diferentes órdenes y actividades de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Bueno, y con todo esto vamos a entrar en esta mesa redonda con esa titulada esa vivencia del discernimiento en la vida de la Iglesia, en el mundo social, de la familia y de las ciencias de la salud. Le doy la palabra en primer lugar al padre José Ignacio García para que nos pueda hacer su presentación sobre, en concreto, el apostolado social. Muy buenos días, padre Villagrá, y muchas gracias a todos ustedes y, bueno, por invitarme aquí a participar en estas sesiones. Un pequeño punto de partida de comprensión. Me imagino que a lo largo de estos días todos ustedes saldrán con por lo menos de 3 a 5 definiciones de discernimiento. Y si no tienen 5, pues tendrán que ponerse las pilas. Quiero decir que, bueno, es una experiencia vital, es una experiencia de fe, por lo tanto es una experiencia rica. Yo también quería hacer mi pequeño punto sobre esto, simplificando muchísimo, por supuesto, pero habría como, me parece, 2 maneras de mirar el discernimiento, como algo más técnico, como una técnica de dinámica de la interioridad, un trabajo de conocimiento de esa interioridad y de relacionarse con ella. Y después habría otra mirada al discernimiento que más bien sería un modo de situarse en la vida, un modo de situarse en la vida, un modo de estar en el mundo, un modo de vivir la fe. Bueno, pues yo ahora estoy claramente, mi intervención está claramente situada en este segundo eje. El discernimiento, además de técnica y de experiencia de la interioridad, también como un modo de situarse en el mundo y un modo de vivir la fe. Contemplar la vida de Jesús, recoger sus palabras y sus gestos, yo creo que nos pone inmediatamente en esa tensión entre la vida instalada, la vida de la ley, la vida ¿no? de los justos y la vida de los márgenes, la vida de la precariedad, del pecado y de la vulnerabilidad. Y yo creo que una lectura del Evangelio sin ningún sesgo especial, sino sencillamente con ojos de contemplación o de una aproximación inquieta, sorprende precisamente por las opciones que va tomando Jesús a lo largo de su vida. Situarse con las personas pues, primeramente excluidas, desclasadas, o no aceptadas, no reconocidas. Y yo creo que esto marca profundamente la experiencia cristiana y la vida de la Iglesia desde su comienzo.
El ejercicio de la caridad, la preocupación por los pobres, esto está presente en los primerísimos momentos de la vida cristiana. Y transita toda la vida de la Iglesia. Es decir, que en todos los momentos de la historia de la Iglesia reconocemos que ha habido, ¿no?, debates con la cultura, relaciones intensas con el poder, preocupación por cultivar y crecer como pueblo de Dios, pero siempre, siempre ha habido esta preocupación, esta inquietud, este reconocer que la fe no es completa o no se vive en su totalidad si no tiene una expresión de compromiso con los más vulnerables, con los que están excluidos, con los que quedan en los márgenes de la sociedad. Yo creo que aquí es donde se situaría ¿no?, la fuerza retadora muchas veces para la vida de la Iglesia y también para nosotros, en este caso concreto, pues jesuitas y personas vinculadas a nuestra espiritualidad. ¿Cómo responder a esta dimensión de nuestra fe que nos llama a estar junto a los excluidos, a los que no cuentan? Tantísimas maneras de denominar esa zona de nuestra sociedad que queda en los márgenes. En la espiritualidad ignaciana habría un punto de partida en nuestra tradición que es también muy interesante. Los que hayan hecho ejercicios espirituales seguro que lo conocen. Se llama la contemplación de la encarnación y tiene algo de un punto de ingenuidad poco sorprendente. San Ignacio imagina a Dios mirando el mundo y en esa mirada de Dios lo que descubre son personas que sufren, que padecen, que viven en conflicto, y lo que brota del corazón de Dios es una respuesta de misericordia, de compasión, y en esa dinámica de compasión se produce este misterio de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, que se hace uno de nosotros para compartir nuestra historia. Yo creo que esto nos da pistas para este modo de estar situados ante el mundo. La espiritualidad ignaciana tiene una mirada, diríamos, positiva hacia el mundo, frente a lo mejor otras espiritualidades que muestran cierta inquietud y promueven pues, un separarse del mundo, un apartarse. Esta espiritualidad más bien nos devuelve y nos lanza al mundo. Y es precisamente en la historia donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta, donde Dios se comunica, nos dice quién es, quién quiere ser y lo que espera de nosotros y con nosotros. Pues en esta dinámica de la contemplación de la encarnación es donde podríamos situar el origen de nuestro compromiso social, de nuestra opción por los pobres. Me gustaría comentar con ustedes dos elementos o dos circunstancias que a lo mejor también nos pueden iluminar. La primera es que la opción por los pobres puede ser vista como una parte, ¿no?, una sección, un departamento, y esto a veces, bueno, pues es así también en nuestra propia organización, ¿no? Nosotros hablamos del sector social, hablamos del sector de colegios, sector universitario, y hay un sector social que se encargaría pues, de este tipo de obras, concretamente, ¿no?, que se dedican al trabajo social. Pero esta opción es también capaz de informar una comprensión mucho más total y mucho más absoluta de la misión. Y esta es la experiencia que la Compañía de Jesús, fruto de un intenso discernimiento, para nosotros le llamamos congregaciones generales, lo que normalmente llaman ustedes capítulos, nosotros le llamamos congregaciones, por hacerlo un poco más complicado y misterioso. Congregaciones generales son lugares de una potencia o de una densidad especial de discernimiento, donde, como cualquier otra congregación religiosa, pues nos revisitamos en nuestra vocación, en nuestra misión. Y en el año 75 formulamos que la misión de la Compañía de Jesús es el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Justicia que brota precisamente de esta experiencia de fe. Bueno, desde entonces la mirada, ¿no?, en este compromiso por la justicia no es solamente un accidente o un apostolado lateral con otros, sino que se convierte en uno de los ejes o uno de los focos o en uno de los horizontes para toda la misión de la compañía. Sea cual sea el apostolado concreto, sea cual sea la actividad concreta, está también informada por esta opción por la justicia. Con esto lo que quería
presentar es que no se trata solamente de un ministerio junto a otros, sino que la caridad, el compromiso social, la opción por la justicia es capaz de informar, de orientar toda nuestra actividad, toda la vida, en este caso de una congregación religiosa. Y el siguiente punto que quería compartir con ustedes es cómo esto a veces se puede hacer concreto. Nosotros hemos tenido una experiencia que ya ha cumplido 40 años, lanzada por el padre Pedro Arrupe. El padre Arrupe, superior de los jesuitas, haciendo lo que hacemos muchos, es ver la televisión, pues tuvo una intuición sorprendente, ¿no? Mientras la mayoría cuando vemos la televisión pues nos quejamos, ¿no? Y protestamos de cómo está el mundo y le echamos la culpa al gobierno, y etcétera, etcétera, pues el padre Arrupe lo que brotó en su corazón es ¿qué podemos hacer? Bueno, él estaba viendo en televisión las personas que, huyendo de Vietnam, llegaban a Hong Kong en estos barcos, ¿no? Los boat people se llamaba. Barcos, pequeñitas embarcaciones atiborradas de personas, y brota en él esta pregunta, ¿no? Como jesuitas, ¿qué podemos hacer? Y envió, no había email entonces, envió un telegrama a todos los provinciales de los jesuitas con 2 parrafitos preguntando qué podemos hacer. Bueno, de aquella intuición, yo creo que, pues fruto de un corazón inquieto, ¿no? De personas que vibran ante la realidad, que si quieren es otro de los elementos así potentes para el discernimiento, ¿verdad? Esta mirada positiva al mundo hace que vivamos atentos a la realidad y tratando de penetrar y descubrir en ella las llamadas de Dios. Bueno, pues de ahí nace el Servicio Jesuita Refugiados y 40 años comprometidos en esta actividad. ¿Qué me gustaría destacar del Servicio Jesuita Refugiados? Como un ejemplo concreto, ¿no? De este discernimiento en el compromiso social, en la opción por la justicia. Cuando el Servicio Jesuita Refugiados, que nace como una ONG pequeñitísima, ¿no? Un servicio muy pequeño, hoy en día pues extendido en 50 países, con una actividad importante, tiene también que definirse y explicarse a sí mismo y a los otros, lo formula en 3 palabras, que sería acompañar, servir y defender, en la traducción del inglés. Acompañar es muy inmediato en nuestra espiritualidad. Entendemos que cualquier proceso pasa por esta cercanía personal, por este acompañamiento, sea de ejercicios espirituales, sea educativo o sea también de trabajo social. Exige esta dimensión del acompañamiento. No concebimos en nuestra espiritualidad otra manera de hacer esta interacción, el acompañamiento. El servicio, pues prestar servicios de todo tipo, legal, sanitarios, educativos, sobre todo educativos. Hay un compromiso por que las oportunidades de las personas puedan ser reales, efectivas, etc. Y después estaría esta dimensión de defender. En inglés le llaman advocacy. Sería la visión estructural, la visión que busca que el cambio no sea solamente del individuo o para el individuo, sino que haya cambios que puedan ser estructurales, que repercutan en la sociedad y que este cambio repercuta después en los individuos, en las personas. El acompañamiento está todos los días, ¿no? Con miles de refugiados. Ahora mismo en Ucrania pues hemos abierto casas y estamos allí presentes. En África, América Latina, Asia, es la manera habitual de hacer. Servicios educativos, escuelas, esto es lo que hacemos todos los días. Y después defender sería bueno, pues incidencia, sensibilización. Y por poner un ejemplito, pues el Servicio de Refugiados tiene una cátedra en Oxford, ¿no? En la Universidad de Oxford. Tenemos una persona que se renueva cada 2 años, se llama la Arrupe Tutorship, así en inglés impresiona más. Es una cátedra para que haya una persona del Servicio Jesuita de Refugiados que reflexiona sobre este tema del asilo y del refugio. Bueno, sería como, si queréis, el extremo, ¿no? Desde un campo de refugiados en África o de un proyecto en Afganistán, donde hemos vuelto, tuvimos que cerrar, pero el gobierno talibán ha pedido que se vuelva para abrir cuestión educativa. O sea, desde una escuelita en Afganistán, pasando por un servicio de defensa en Estados Unidos o programas de reconciliación en Colombia, a tener una cátedra en Oxford que reflexiona sobre esto. Bueno, por mostrar que
este compromiso por la justicia es un ciclo, ¿no?, completo, amplio, muy exigente, desde esta cercanía personal a una mirada de cambio estructural. Y yo me quedaría aquí, si os parece, y imagino que habrá oportunidades después para completar. Gracias. José Antonio. Sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización por contar con nosotros, y me van a permitir que hable en plural porque en teoría tenía que estar aquí mi mujer, pero por razones laborales no está y siempre hay alguien en el banquillo en casa para incorporarse. Entonces, hablar en plural. Y también mi agradecimiento a Gonzalo, que lo tengo a mi izquierda, por tantos años de amistad. Bien, nuestra historia personal y familiar y de pareja se enmarca en la espiritualidad ignaciana como herramienta que nos ha ido llevando al corazón de Jesús, queriendo hacer nuestros sus valores y su forma de estar en el mundo. En este contexto, nuestra pertenencia a la comunidad cristiana, a CVX, Asociación de Laicos de Espiritualidad Ignaciana a la que pertenecemos, nos ha facilitado la vocación personal de seguimiento con la dimensión comunitaria de ser con otros. Como dicen nuestros principios generales de la CVX, nuestra espiritualidad es una espiritualidad encarnada que nos llama a vivir con apertura y disponibilidad ante cualquier deseo de Dios en cada situación concreta de nuestra vida diaria, en un momento y contexto histórico concreto, en unas circunstancias diferentes a otros momentos y que necesitan ser discernidas para actualizar la llamada y dar una respuesta acorde con los tiempos que nos tocan transitar. Las máximas del discernimiento, que ya sabrán muchos de ustedes, estar donde otros no están, como otros no están y con quienes otros no están. Toca en estos tiempos eclesiales recordar las palabras de Rupe cuando nos decía que le espantaba dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. Por nuestra parte hemos ido descubriendo que vivir desde el discernimiento es estar abierto al Espíritu y disponerles a seguirle sin a priori y sin forzarle, acercándonos a las realidades que Él nos va señalando y atreviéndonos a buscar cómo la Iglesia puede servir mejor en ellas. Dios se revela en la historia a través de personas, acontecimientos, acciones y palabras, siendo Jesús la revelación plena. Es el Dios de la alianza y de la promesa, el Dios de la fidelidad, que se compromete y nos ama hasta el extremo. Entender cómo actúa el Espíritu Santo en la historia humana supone una fina capacidad de discernir los signos de los tiempos. El discernimiento sería la llave maestra para entrar en el misterio de la revelación del Dios encarnado en la historia y en la vida de cada persona. Punto de partida de esta pastoral familiar. Lo primero que nosotros sentimos es que el Espíritu nos llamaba a atender a las familias ante la incertidumbre e inseguridad de muchas de ellas, una llamada a responder a la vida familiar. Descubrir que Dios nos llama, nos invita, nos urge, y nuestra respuesta es ofrecer los dones recibidos y ponerlos a su servicio, a veces con certeza por seguir la senda de nuestros predecesores y a veces sabiamente ignorantes, con la confianza puesta en el Señor preguntándonos ¿a dónde me queréis llevar, Señor? Esto se concretó en la elaboración con otros compañeros y compañeras de CVX en herramientas concretas como el reloj de la familia, una herramienta para impulsar el proyecto de cada familia en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Nos dábamos cuenta que tener ese proyecto de familia es muy útil para la convivencia, superar dificultades y mejorar continuamente. Pero una y otra vez comprobábamos que no es fácil encontrar un tiempo para hacerlo y cuando se tiene no se sabe muy bien de qué forma hacerlo. Aunque siempre hay un anhelo profundo por alcanzar mayor unidad, las parejas, la familia no sabían cómo hacerlo. No sacamos tiempo ni tenemos dónde poder hacerlo o que nos ayuden. El reloj de la familia proporciona a pareja y familia un cómo, un cuándo y un dónde. Otra herramienta también elaborada también desde el seno de la CVX en la que hemos colaborado ha sido el proyecto 4 Estaciones, que es un método creado para recrear la vida tras la ruptura de pareja. Durante todo este tiempo hemos ido constatando el mucho bien que estas herramientas pastorales concretas van haciendo a las parejas, matrimonio, familia y a las personas. Cada vez somos más quienes sentimos desde esa experiencia de discernimiento que esto es querido por Jesús, porque nos enriquece y completa como seguidores suyos, porque nos constituye una iglesia más creíble, una iglesia recinto de verdad y motivo para esperanza, estímulo y testimonio para seguir creyendo. Y en este caminar
buscando esta voluntad del Señor, el año 2015 podemos decir que el Señor estuvo grande con nosotros. Fue el año de la apertura del encuentro, el año de la conversión y del cambio de mirada a la realidad que hasta entonces habíamos venido contemplando. La atención y cercanía a las raíces de familia fue mostrando realidades nuevas que descubríamos al conocerla mejor y en la que sentimos que el Espíritu también empezaba a llamarnos. Es el encuentro con la realidad del mundo LGBT, una realidad en nuestra sociedad y al interior de la familia que de repente aparecía y nos pedía dar respuestas y apoyo. Nuestra experiencia en el acompañamiento a las personas y colectivos LGTB parte del reconocimiento de la existencia de fronteras en nuestra sociedad, nuestra Iglesia y nuestros corazones. Son vallas que a veces separan personas y creyentes por el hecho de ser y tener una orientación sexual diferente. Desde el respeto al magisterio de la Iglesia y a su sabiduría acumulada que queremos vivir y transmitir, sentíamos que se nos aparecían situaciones que aparecen como al límite de este, pero que piden apoyo y ayuda para vivir su fe y comprensión. Era necesario, así lo creíamos, dar a conocer esta realidad palpable y silenciada de discriminación, pero sobre todo que estos relatos de vida de hombres y mujeres de fe vieran la luz. Personas que, a pesar de haber sido excluidas muchas veces en nombre de la Escritura, daban un testimonio de fe que solo podían traer riqueza al pueblo de Dios. Era y es una llamada, una invitación a estar de otra manera, compartiendo con cada persona LGBT, creyente o no, su sufrimiento y también su sabiduría acumulada en el desierto, al otro lado de la valla y dentro del armario. Es doloroso constatar que cuando la Iglesia está llamada a ser espacio de comunión para todas las personas, algunas se han dejado fuera. Cuando miramos a Jesús en el Evangelio, constatamos que todas las personas que acuden a Él están enfermas, destruidas, abandonadas, con pecados públicos y todas son recibidas, perdonadas y cuando se alejan son diferentes. Caminaban bajo un peso insoportable y ahora lo hacen erguidas, porque el perdón alivia su ritmo y ha renacido a una vida nueva. ¿Y qué ocurre con su familia, con la familia de estas personas LGBT? Familias creyentes que viven con incertidumbre, a veces con sentimiento de culpa, que un hijo salga del armario. Creemos que esta es también una dimensión muy importante de la pastoral familiar, que va más allá de la atención más común a la familia, pero que se muestra también necesaria para ayudarles integralmente. En la dinámica familiar, donde existe algún miembro LGBT, a veces hay ruptura, distanciamiento, dificultad para mantener relación normalizada con padres, madres, hermanos, hijos, y otras veces, desgraciadamente, hay silencio. Es necesario cuidar, sanar y mejorar las relaciones en este proceso. Es frecuente que cuando un hijo o una hija sale del armario, los padres entren. Y ese proceso a veces provoca sufrimiento. Se mezcla el camino personal que deben hacer y la dificultad inicial para acompañar a su hijo con el rechazo social de la familia de origen y también de la Iglesia. En este caminar, en el acompañamiento a estas familias, padres, madres, hermanos, abuelos, descubres que hay familias que sufren situaciones de incomprensión y marginación en la sociedad y dentro de la propia Iglesia. Intentamos, como dice el Papa Francisco, la familia universal, ser familia con otros, cuidar la familia en sentido amplio, la gran familia humana. La historia de Iglesia sobre CVX, como decíamos antes, y sobre nosotros mismos, nos ha llevado a estar cerca de estas realidades familiares, como decíamos antes, donde otros no están, como otros no están y con quienes otros no están. Las encrucijadas y las cunetas están en las autopistas, aunque no les prestemos atención, o por cualquiera de las situaciones que se describen de la atención en la parábola del buen samaritano que describe el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Para nosotros este camino de atención integral a la familia en todas las situaciones va exigiendo dar respuesta a realidades nuevas según los tiempos. La pastoral familiar nos ha ido llevando a prestar atención pastoral también a estas realidades. Este camino de acompañamiento a la diversidad ha sido y sigue siendo un camino de conversión. Fuimos aprendiendo a poner el corazón más en las obras que en las palabras, a compartir fe y vida dejándonos modelar por su sensibilidad, por su forma de ver el mundo. Todo esto nos hizo sentir los propios límites, nuestros propios límites, y reconocer a veces nuestra propia homofobia interiorizada. Trabajar en una pastoral de la diversidad abre un abanico de posibilidades a nivel pastoral, personal,
comunitario y eclesial, desde el profundo respeto a la diversidad de situaciones humanas que encontramos y la experiencia de contraste que nos llevará a descalzarnos cuando descubrimos, pisando tierra sagrada, las historias vividas y compartidas. El caminar con la comunidad LGBT supone para nosotros, personas heterosexuales, salir de nuestro propio amor, querer y interés, de nuestras zonas de confort, para abrir los ojos y corazón a otras realidades, a otras personas en nuestra Iglesia y de nuestra propia comunidad. Nos sitúa claramente en una frontera eclesial y social, una frontera especialmente dolorosa porque está dentro de nuestra Iglesia. Descubrir que entre quienes seguimos a Jesús existen fronteras ha sido y es un aprendizaje de límite, una experiencia de humildad, de dolor y de respuesta ante la llamada del Papa Francisco a ser Iglesia en salida y misericordiosa, Iglesia inclusiva que favorece espacios amables de encuentro y diálogo, tendiendo puentes en doble dirección. Estamos en tiempo sinodal, de conversión sinodal. La conversión de la Iglesia es una exigencia permanente. Los santos padres hablaban de una Iglesia en continua reforma, Ecclesia sempre reformanda. Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, afirma que la Iglesia, en cuanto santa y pecadora, solo evangeliza en la medida en que comienza por evangelizarse a sí misma. En el documento de Santo Domingo del 92 se desafió a la Iglesia en el continente a una conversión pastoral. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, habla de una urgente necesidad de la conversión sinodal de la Iglesia que atañe a su ser y su quehacer, superando todo tipo de autoritarismo y clericalismo. La sinodalidad va adquiriendo dimensiones de urgencia en nuestro mundo. Mejor dicho, la Iglesia sinodal debe ir al fondo de lo que es y significa en sí misma. Ya el adjetivo de católica nos habla de casa de todos y nos preguntamos si de verdad abrimos la puerta de la misma a todas las personas. La Iglesia no es solo cuerpo porque a algunas personas y grupos no les damos un lugar. Durante demasiado tiempo estamos asumiendo situaciones que no son de familia, de casa para todos. Justamente cuando la persona sufre más, entonces viene dejada fuera y nos preguntamos varias cosas. ¿Dónde queda la Iglesia misericordiosa? ¿Por qué dejamos a las personas en los márgenes y no pueden pasar al centro? Tenemos así a las personas divorciadas, vueltas a casar o no, pero no las admitimos fácilmente en nuestras parroquias, en nuestros grupos cristianos. Nos cuesta la integración y tenemos prejuicios y ponemos etiquetas y tenemos resistencia porque somos cristianos y esa sería precisamente la razón de integrar, acoger e incluir, porque así lo hacía Jesús. Y lo mismo sucede, y aún peor, con el colectivo LGBT, en el cual hay personas cristianas que quieren vivir el Evangelio y buscan tener su lugar en la Iglesia y se les cierra la puerta. En la Iglesia no estamos para desperdiciar fuerzas ni manos, ni cabezas, ni corazones que quieran ayudar a enderezar el rumbo. El camino sinodal no puede excluir a nadie porque de hacerlo dejaría de ser sinodal. El que está comprometido con el mensaje de Jesús Nazaret y con la misión de la Iglesia y actúa en consecuencia, no puede sentirse observado y discriminado por el resto de la comunidad. Puede que para algunos sea complicado adaptarse, pero no olvidemos que estamos llamados a un cambio de estructura y a un cambio de mentalidad que si no van de la mano, de nada servirán. Los católicos LGBT parten del convencimiento de que el rechazo no está en la Sagrada Escritura, sino que es fruto de un corazón de un hombre y una mujer, muchas veces creyente, que desde un profundo desconocimiento, desde una identidad sexual distinta, juzgando sin conocer internamente, como diría Ignacio, ha generado con sus actitudes, palabras y obras comportamientos de exclusión antievangélicos. El desconocimiento lleva al miedo y este al rechazo. El rechazo que han sentido en muchas ocasiones, más de una vez proveniente de creyentes, ha llevado a que estos hermanos y hermanas se sientan cristianos de segunda, permanentemente prejuzgados y puestos bajo sospecha, indignos de confianza. Debemos partir del conocimiento de que nuestra Iglesia, sin la aportación igualitaria de estos hermanos y hermanas, de su sensibilidad, de su orientación sexual, está incompleta. Va siendo hora de sustituir la cultura de la alienación por una cultura de la misericordia inclusiva. Y a esto nos invita el Papa Francisco cuando se refiere a la Iglesia de la Misericordia. De esta forma, muchos de ellos y de ellas se sienten queridos por la Iglesia a través de rostros concretos. Creemos que para más y mejor acompañar y comprender realidades diferentes,
Puede ser de mucha ayuda hacer nuestras palabras de Ignacio en el ejercicio espiritual en el número 22. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Creemos que nos toca a todos caminar bajo la luz del Evangelio e ir impregnando de sus valores en nuestra vida cotidiana, en los gestos, palabras o actitudes que puedan parecer insignificantes, pero que nos delatan. O esos prejuicios, etiquetas, frases con las que nos referimos a personas con distintas identidades sexuales, olvidando todo tan elemental como que son personas y, por tanto, el Evangelio es el mismo para todos. Necesitamos cambiar mente y corazón, conversión, y dejarnos conmover las entrañas por todo dolor, sufrimiento, violencia, como a veces podemos ejercer en nuestros ámbitos eclesiales. Ojalá una Iglesia sinodal, caminando juntos, envuelta en entrañas de misericordia, nos ayude a la inclusión sin discriminaciones. Y voy terminando. El Papa Francisco nos recuesta dos actitudes fundamentales: discernimiento con la humildad para la escucha y audacia liberadora. Caminar eclesialmente de este modo en el ámbito de la pastoral familiar, atendiendo a las diferentes realidades que se dan en ella, nos exige algunas actitudes. La primera, una escucha humilde. No sabemos todo porque el mundo es dinámico y es muy necesario tener siempre un oído atento a los gritos y susurros de nuestro mundo. Estamos aprendientes siempre al mismo tiempo que somos también acompañantes de procesos personales e institucionales. Estamos en camino, en peregrinación, itinerante pero juntos. En segundo lugar, exige ser una Iglesia en salida. Debe ser dinámica como la vida misma. Permanecer en una inmovilidad estática no ayuda a la sinodalidad. La autorreferencialidad no permite la fidelidad creativa y el movimiento que necesita como Iglesia misionera, que no se detiene, sino que las dificultades la desafían a no detenerse en el camino. En tercer lugar, Iglesia definida como hospital de campaña, según lo expresa también el Papa, es una ágil, sin muchas estructuras pesadas que le impidan correr allí donde es necesitada para prestar sanación a toda persona, especial a quienes han sido más desfavorecidas por la vida. Y en cuarto lugar, una Iglesia sinodal tiene su fuerza en la comunión y ésta admite toda diversidad y no excluye, sino que acoge sin distinción. El maestro de la sinodalidad es el mismo Jesús, que en el Evangelio nos va indicando cómo colocar a la persona en el centro, no por lo que hace, sino por lo que es. Una Iglesia de iguales, con relaciones cordiales, sin establecer categorías. Desde estos presupuestos creemos en la necesidad de una construcción de una pastoral familiar integral, capaz de apoyar a las familias en la fragilidad y erosión actual del amor y los vínculos, y capaz de atender a las diferentes situaciones que en seno de la familia hoy se dan. Solo se puede hacer esto desde el discernimiento. Este discernimiento sentimos que llama también al desarrollo de una pastoral de la diversidad, madura y responsable, que debe ser entendida también como un deseo del Señor para la Iglesia. Quizás llega la hora de dar la cara sin miedo y señalarlo, que nos reconozcan defendiendo la plena pertenencia de nuestros hermanos y hermanas LGBT, hijos e hijas del mismo Dios. Seamos conscientes de estar invitados a salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesita la luz del Evangelio. En este camino se juntarán sentimientos diversos. Por un lado, la necesidad de pedir perdón por el tiempo en que no supimos mirar ni reconocer, por la indiferencia, por el miedo a alzar la flor frente a la injusticia dentro y fuera de la Iglesia, por no haber estado a la altura del llamamiento recibido, por pecar por omisión, y por otro lado, la necesidad de agradecer su ejemplo profético, su testimonio de amor y fidelidad a la Iglesia Madre de todos y todas. Entendemos que la diversidad nos enriquece y es necesaria, dentro y fuera de la Iglesia. También diversidad de quienes piensan de otra manera, tienen otros carismas y otras sensibilidades. Evitemos, por favor, la falsa dicotomía de debatir entre dos partes de la Iglesia, porque toda ella es pueblo de Dios. Creemos que es un tiempo nuevo eclesial, algo nuevo está brotando, y entendemos que esta es una llamada a la sinodalidad. Créanme que la tierra sagrada de la vida de la gente LGBT creyente son historias que debemos demostrar porque Dios está actuando en ellas. Estas biografías enriquecerán nuestra vida eclesial y, sin duda, ayudarán a mejorar y profundizar nuestra comprensión del Evangelio. Creemos que estamos en un momento eclesial donde aparece una llamada a la atención integral de la familia, desde la escucha atenta al magisterio de la Iglesia, desde el discernimiento, esté abierta a apoyar y ayudar a las personas en su realidad
y su diversidad. Gracias. Pues le damos la palabra ahora a don José María Galán. Gracias, María. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias al profesor Gonzalo Villagrán por la invitación a estar aquí hoy para hablarles del discernimiento y la presencia de la Iglesia en el mundo de la salud. Bueno, yo soy médico. Desde joven pues me pregunté cuál era un poco a qué quería dedicar mi vida y cómo responder a la llamada de Dios en mi profesión y en mi vida, ¿no? He tenido la suerte, bueno, pues de estar en un ambiente ignaciano, donde esto pues me ha sido posible discernirlo y descubrirlo. Y también, bueno, pues he tenido la suerte de estar o de vincularme a una orden religiosa hospitalaria, como son los Hermanos de San Juan de Dios, donde hay una praxis de este deseo de ayudar en el mundo de la salud, pues desde la perspectiva cristiana, ¿no? Por lo tanto, ese es mi bagaje y ese ha sido mi compromiso durante toda mi carrera profesional. Quería empezar diciendo que en el mundo de la salud, para discernir, pues habremos de bueno, pues evocar lo que nos comentaba antes el compañero, mirar la realidad con los ojos con los que Dios mismo la observa y la percibe, desde su característica más sublime, que es la misericordia, por la que Él no permanece impasible ante las necesidades humanas y el sufrimiento humano, sino que se compromete, y en el mundo de la salud se compromete a sanar, a restaurar situaciones de sanación que favorezcan la vida y el bienestar de todos. Y eso es por amor, porque Él es amor, nos amó primero y nos genera esa dinámica de amor que nos hace llegar a las personas que necesitan de nuestra atención de un modo especial, ¿no? Quisiera recordar también el concepto que hoy se maneja en salud. Es decir, hoy la salud no se entiende como una falta de funcionalismo orgánico, sino que se aspira al bienestar holístico, al bienestar integral. Por lo tanto, hoy la salud abarca todas las dimensiones de la vida y ahí es donde estamos llamados a intervenir. Si miramos el mundo de la salud hoy y hacemos un pequeño y breve análisis de este mundo de la salud para situarnos y ver un poco cómo podemos estar ahí, pues vemos que es un mundo cada vez más demandado por la población. La población busca soluciones en el mundo de la salud que no son solamente a problemas de enfermedades físicas, sino que se acercan a los servicios sanitarios buscando soluciones a problemas existenciales de la vida, de su vida, del sentido de su vida, de cómo están viviendo la vida y cómo se están sintiendo en la vivencia del día a día. Por lo tanto, hay una oportunidad de acoger esa experiencia y de tratar de atenderla. También es un mundo donde se mueven recursos inmensos, tanto económicos como personales, y medios tecnológicos muy avanzados, donde la ciencia está presente, la técnica, y que está poniendo en quiebra la economía de todos los estados. Es decir, las demandas de salud están cada vez más incrementándose y esto es un problema que tenemos ahora y que vamos a vivir cada vez más intensamente, de la limitación de los recursos sanitarios frente a la oferta cada vez más potente de la ciencia biomédica. El uso de esa ciencia biomédica nos genera preguntas, nos plantea interrogantes, porque es capaz de manipular la vida desde el inicio al fin, y esto también, desde una perspectiva de discernimiento cristiano, pues nos origina preguntas que a veces son complicadas de responder. Entonces, como decía antes el compañero también, no hemos de responder esas preguntas con soluciones ya previstas, sino que hay que buscar nuevas soluciones. De ahí la bioética como una, digamos, metodología, como una materia que nos ayuda a tratar de buscar esas soluciones en diálogo entre las distintas instancias sociales y distintas disciplinas que intervienen en el mundo de la salud. Yo ahí he tenido y tengo un compromiso especial, por eso ahora estoy también de responsable de la ética, de la bioética, en la Orden de San Juan de Dios en España y tratamos de llevar esto adelante, ¿no?
Por otro lado, hay que mirar a los profesionales de la salud, que también están ahí, estamos ahí y que también están desgastándose. Por un lado, hay una intención de hacer un bien, por otro lado, hay un desgaste y necesitan un acompañamiento. También necesitan una formación. Ante todo esto, desde nuestro corazón o desde nuestro punto de vista cristiano de la fe, nos preguntamos qué desea Dios que desde la Iglesia hagamos por la sanidad. Es decir, la sanidad es un objetivo que no podemos perder de vista. La Iglesia ha tenido, bueno, en el Evangelio ciertamente sí que está la atención al mundo del enfermo y de la salud, muy evidentemente los primeros cristianos y el cristianismo lo ha llevado a la práctica durante toda la historia, pero muchas veces vemos cómo en la pastoral de la Iglesia el enfoque hacia la pastoral de la salud es un enfoque pobre, no es una prioridad de la Iglesia el mundo de la salud. Por lo tanto, bueno, aprovecho para reivindicar aquí esa necesidad de hacerse presente en el mundo de la salud. Con un espíritu de discernimiento que implica apertura al Espíritu Santo, situarse más allá de la deliberación puramente moral, dando un salto a la conexión con lo inefable, con la voluntad de Dios. Un conocimiento y vivencia personal del Evangelio, porque si queremos hacer un discernimiento tenemos que tratar de seguir a Jesús, que es el modelo, es el que nos va a dar las pistas para ver lo que Dios quiere de nosotros, el que nos va a inspirar la respuesta, ¿no? Un diálogo y contraste interpersonal, un diálogo, es decir, no es que yo me lo guiso y yo me lo como en el lenguaje popular, sino que me pongo en diálogo con otros que también son cristianos como yo para buscar el modo más adecuado de dar respuesta a las situaciones concretas. Y eso lo hacemos con una espiritualidad, con un sentido de lo que Dios quiere, y no solamente desde un punto de vista técnico o desde un análisis puramente científico o una perspectiva, una aproximación puramente moralista. Y esto debe entrar en un ciclo que vamos buscando la voluntad de Dios, qué hacer en nuestra situación particular, pero que hemos de evaluar, que hemos de considerar, que hemos de reformar al contraste con la realidad, con los resultados que estamos obteniendo y que son evaluables, son percibibles y que, bueno, pues la comunidad eclesial también nos puede ayudar a hacer ese análisis. Bueno, por no extenderme, voy a detallar algunas experiencias donde yo he podido participar y donde la Iglesia ha intentado hacer este tipo de discernimiento, ¿no? O de deliberación. A nivel de Iglesia de España, recuerdo con bastante interés el Congreso Iglesia y Salud que hubo hace pues ya bastantes años, más de 20 años, y que no se ha repetido, donde el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española planteó el tema Iglesia y Salud. Entonces, la metodología que se utilizó trató de ser participativa. Al final fueron ponencias contrastadas en un congreso similar a este. De algún modo se trataba de implicar a todos los agentes de Pastoral de la Salud, que no solamente son pues el obispo, los sacerdotes, los laicos comprometidos o voluntarios en la pastoral de la salud, sino también los profesionales sanitarios, en ese grupo sinodal, vamos a decir así, que conformamos el pueblo de Dios, el que hiciera ese análisis, teniendo en cuenta que la sanidad es una materia muy secular y que nos situamos en un mundo plural, en un mundo complejo, donde nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, de creencias, de orientaciones, de planteamientos de la vida. Y ahí es donde tenemos que estar para generar esperanza y para generar, ilusión y sanación y ofrecer un mensaje desde la Iglesia, ¿no? Esto fue la Iglesia de España en el Congreso Iglesia y Salud. También puedo hablar de la experiencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que en los últimos décadas, vamos a decir así, porque llevamos ya 50 años, ¿no?, haciendo un discernimiento institucional sobre cómo situarse en el mundo de la salud. La Orden de San Juan de Dios, ustedes saben que actualmente cuenta con 80 centros sanitarios en España, es una orden implantada a nivel internacional. En España hay 80 centros sanitarios sociales de diversas características, 15.000 trabajadores, y una orden con muy pocos religiosos.
Entonces, la Orden decidió en su momento no cerrar centros, sino dar confianza a los colaboradores y abrirse al crecimiento sin límite, entre comillas, es decir, a todo lo que se pudiera hacer en el mundo de la salud a través de las estructuras sanitarias que se tienen, ¿no? Y que se han ido desplegando durante todos estos años. Entonces, un deseo de servicio de una institución religiosa que acoge a los laicos que no todos son católicos ni cristianos estrictamente, pero sí que se les ofrece digamos, una constelación de valores que tienen que ver con la asistencia sanitaria y que son universales en principio, entre los cuales está, por supuesto, el valor de la espiritualidad cristiana y del compromiso cristiano, pero que es compartido por otras personas que colaboran en estas instituciones, ¿no? La Orden hizo un discernimiento y quería destacar uno de los resultados de ese discernimiento era la priorización de los destinatarios. Es decir, ¿a quién nos vamos a dedicar? Y entonces, bueno, pues intenta identificar a los más vulnerables, a los más frágiles, a los que requieren más atención. Y, de hecho, pues esas líneas de atención son las que están vigentes, bueno, en la medida en que, bueno, pues que podemos realizarlas, se pueden llevar a la práctica, hay recursos para ello, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la Orden de San Juan de Dios todo el mundo la conoce, entiendo. Y después, internamente, ha habido como una deliberación, un discernimiento institucional sobre el sentido de lo que se hace, sobre la identidad reformada o reformulada al Concilio, al Vaticano II, de la participación del laicado en en el análisis de la realidad, en la toma de decisiones, en la práctica de lo que es la hospitalidad, tal como la entiende el modelo de San Juan de Dios. Y eso ha exigido reflexión y ha exigido deliberación, una deliberación participativa. De ahí también el refuerzo de todos estos aspectos de identidad, de misión, la ética profesional, la bioética, la pastoral de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la tercera, y con esto ya termino, sería mi propia experiencia personal hablando de qué me ha aportado a mí la Comunidad de Vida Cristiana, la CVX, esta asociación internacional de laicos ignacianos que beben de las congregaciones marianas, pero bueno, son otro estilo, ¿no?, de vivir la espiritualidad ignaciana en una iglesia postconciliar. ¿Qué me ha aportado a mí, no? Bueno, yo llegué allí de estudiante, yo estudié con los jesuitas en el Colegio de Sevilla, y de la pastoral universitaria pues pude hacer ejercicios espirituales, incorporarme a estos grupos. Entonces la CVX lo que te ofrece son medios, es decir, medios personales, medios comunitarios. Medios personales, que no olvidemos, que son la oración personal, el examen de conciencia, los ejercicios espirituales, el acompañamiento personalizado, en el que se realiza una búsqueda de la voluntad de Dios a través de la conversación espiritual, y también medios grupales o comunitarios, que es lo que caracteriza quizá a esta asociación de laicos, es que nos reunimos para hacer deliberación y discernimiento todas las semanas, es decir, que es una práctica semanal o quincenal, es decir, es algo habitual. Entonces entra en una dinámica de discernimiento grupal. Claro, hay que hacer primero ejercicios espirituales, hay que incorporar la dinámica de espiritualidad ignaciana a tu vida personal para ver y sentir tu vida, tu misión, tu compromiso personal en la vida con estas claves de discernimiento ignaciano. Y así podemos entrar en este diálogo. Entonces se entra en una dinámica de discernimiento donde se delibera en acompañamiento y en evaluación dentro del grupo de las propias misión o del propio compromiso personal. Se hace en el grupo análisis de realidad aplicado a circunstancias vitales de la persona y sus posibilidades de implicarse en un servicio concreto a través de la conversación espiritual en el grupo, esta vez en grupo, porque puede ser también con el acompañante espiritual, en contraste de emociones espirituales, el ofrecimiento mutuo de consejos espirituales que tienen que ver con tu vida concreta, no es una idea abstracta, sino que tiene que ver con tu vida concreta, y el uso de métodos, en su caso, de discernimiento espiritual comunitario. También una formación intelectual,
Y en mi caso, en el mundo de la salud, yo tuve la oportunidad de disfrutar del seminario de bioética que en el Centro Arrupe de Sevilla, en el antiguo Centro Vida, el padre Luis Aparicio, que conocemos todos, al que queremos, tuvo la idea brillante de plantear. Y ahí hubo una maduración también de la presencia que los que estábamos allí pudiéramos tener luego, posteriormente, en el mundo de la salud. Bueno, yo quisiera terminar, para no alargar, con un mensaje. Creo que hoy en día la Iglesia está llamada a aportar espiritualidad y sentido profundo a la vida de las personas en todo, pero en el mundo de la salud especialmente, porque ahí es donde el sentido de la vida muchas veces se pone más en crisis, con la enfermedad, con la discapacidad, con la muerte, con todos los problemas que sabemos que hay, y a dejarse llevar del Espíritu para esta misión. Creo que el Papa Francisco aporta a la Iglesia hoy este deseo de que nos abramos al Espíritu Santo para que nos dinamice y nos saque de nosotros mismos y vayamos al mundo de otra manera, ¿no? Con una experiencia novedosa, ¿no? Que podamos ofrecer al mundo, ¿no? Y, por otro lado, decir que el discernimiento comunitario realizado sinodalmente, es decir, también con nuestros pastores, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con personas de la vida religiosa, etcétera, etcétera, con todo lo que significa la Iglesia, creo que es fundamental para que hoy la Iglesia pueda decir algo a la sociedad y en el mundo de la salud especialmente. Y nada más. Vamos a darnos unos minutos ahora para hacer verdaderamente diálogo en esta mesa. Reajustaremos un poquito luego el horario. Tal vez mientras quisiera que hubiera alguna también aportación desde la Asamblea, pero tal vez por empezar, una cosa que quería preguntaros, para que tuvierais cada uno dar un eco de qué os parece. Antes decía Sylvie Robert, desde Gaudete y Exsultate, el discernimiento como la necesidad de evaluar lo que viene de fuera, en este caso, por ejemplo, de la sociedad, para acoger o rechazar en función de que ayude, que vaya en la línea de la voluntad de Dios, ¿no? Como esa necesidad de filtrar, discernir, decantar, ¿no? Bueno, ¿cómo habéis tenido esa experiencia en vuestros ámbitos? ¿Cuándo sentís que habéis acogido una llamada desde la sociedad? ¿Cuándo sentís que era mejor dejarla pasar, que no tocaba? No sé, una experiencia muy rápidamente, ¿no? Quizá, como saben, los jesuitas pues también estamos disminuyendo el número y a veces es complicado mantener los compromisos apostólicos, las obras, ¿no? Escuelas, colegios, universidades. Pero siempre me ha sorprendido que los últimos 15 años, dos de las obras que han nacido en los últimos 15 años, 15 y 17 años, y que muestran, yo creo que un vigor, una fortaleza apostólica, son precisamente obras vinculadas al apostolado social. La primera son las obras de cooperación al desarrollo entre culturas, que tal vez hayan escuchado hablar de ellas. Es una ONG vinculada a la compañía, una obra de la Compañía de Jesús, muy vinculada a Fe y Alegría en América Latina, y Alboan serían dos organizaciones gemelas en el País Vasco, y en un momento dado donde quizá también golpeados por la crisis económica, etcétera, podríamos justificarnos diciendo que, ¿no?, lo nuestro primero y nuestras necesidades primero, pues hay una capacidad para generar estas obras y promoverlas, y con una respuesta notable. Obras que buscan pues este desarrollo de relaciones norte-sur, oportunidades, etcétera. Y el segundo conjunto son obras que nacen pequeñas, todas ellas muy pequeñas escala, pero capaces de conjuntarse en una red, y es el Servicio Jesuita a Migrantes. Presentes en Bilbao, presentes en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, ¿verdad? Obras pequeñas, pero respuesta a un contexto social que ha cambiado, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado por la presencia de personas que vienen de otros países. Hemos sido un país de migración. Yo he vivido en Bélgica muchos años y hay un rastro importante, ¿no?, de los españoles que fueron allí a trabajar. Sin embargo, ahora somos un lugar de acogida, y en este sentido ser capaces de crear obras que respondan a esto me parece un ejercicio de discernimiento
yo diría, potente, ¿no? Ser capaces de leer la realidad con las implicaciones que tiene el comprometerse en obras, en instituciones, bueno, pues que eso exige esfuerzo, dedicación. Yo creo que en este sentido, sí, la dimensión social de nuestros apostolados me parece que se ha visto retada en estos años y creo que afortunadamente hemos sido capaces de responder. Bueno, en concreto, ante la pregunta que nos hace, todo el tema que yo he subrayado de la realidad del mundo LGBT, las tres palabras que decía ayer, donde otros no están, como otros no están, y con quien otros no están, se refleja aquí, ¿no? La llamada a estar en esta realidad viene de un tiempo concreto, de unas personas concretas que son mediación y de un lugar, ¿no? Evidentemente que el corazón vibra y te das cuenta que si nadie está, a lo mejor alguien tiene que estar, y como otros no están, quizás nosotros podemos dar el acompañamiento de la ignaciana, y con quien otros no están es que no hay nadie con ellos. De hecho, la experiencia concreta que yo recibimos es de que es la primera vez que una mano amable de la Iglesia o un grupo de Iglesia, en este caso la CUX, les muestra un rostro amable de la Iglesia, ¿no? Y se compromete a caminar con ellos. De hecho, sabiendo que hay incertidumbre, hay miedo, y sabiendo que a mí me decían siempre, ¿estás seguro que quieres venir con nosotros? Vas a tener problemas. Y yo en los ejercicios pedimos injuria y vituperio, ¿verdad? Para aproximarnos al Señor. Y bueno, uno las ha vivido por estar con esta realidad, ¿no? Entonces, pues probablemente uno ha tenido la gracia de recibir de estar más cerca del Señor, ¿no? Y esto lo quiero enmarcar todo desde un profundo amor a la Iglesia, ¿no? Yo quería subrayarlo en mi intervención, desde un profundo amor a la Iglesia, no sin protagonismo. Entonces, esta experiencia de discernimiento de dar respuesta a que nadie está, a que otros no están y de una manera, y con quien otros no están, ¿no? Esta es un poco mi experiencia personal en este mundo concreto de la realidad familiar, que subrayaría también, porque que luego detrás de este mundo están sus familias, ¿no? Donde no existe una pastoral concreta para ellas y donde nosotros sí estamos teniendo la experiencia de crearla como respuesta a este discernimiento. Es decir, pues tenemos un grupo de padres, madres, familiares con hijos LGBT en la Iglesia, se llama ITIS CUX Familia. Se llama ITIS porque es el grupo de cristianos LGBT de Sevilla, que nos pidieron que organizásemos este grupo como respuesta a las necesidades de sus familiares. Y desde CUX España estamos elaborando un proyecto que se llama Proyecto Arcoíris, que vamos a poner sobre papel, sobre blanco, sobre negro, una pastoral de acompañamiento a familiares con realidad LGBT en ellos, desde las herramientas de la espiritualidad ignaciana. Todo esto es respuesta a una llamada, por lo tanto hay detrás un discernimiento detrás concreto. Aquí lo dejo. Bueno, yo muy breve, a esa pregunta yo diría, a nivel del día a día, me cuesta acoger la forma de ser de otras personas, el que he tenido de director de no sé cuánto, de directora que me contradecía y que no iba con lo que... Es decir, mi contexto del día a día exige apertura a quien tengo al lado. Cada uno tiene una mentalidad, cada uno tiene una perspectiva, pero uno descubre cómo en el mundo de la salud, donde yo me he movido, hay gente con unos valores profundos de solidaridad, de querer hacer el bien a los pacientes, también hay gente un poco pillina, hay de todo. Entonces uno se sitúa en ese entorno, ¿no? Y también uno tiene sus límites, como es natural. Entonces, reconociendo mis límites, abriéndome humildemente a la forma de ser y de hacer de otros, pues yo creo que construimos, ¿no? Y después, alguna cosa que sí que me ha generado mucha contradicción es, bueno, yo siempre me he dedicado por mi trayectoria profesional al mundo del final de la vida, de los cuidados paliativos, del sufrimiento de enfermos crónicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto de la ley de eutanasia a mí me ha impactado realmente mucho a nivel personal, ¿no? Y a nivel institucional, pues podéis imaginaros la tensión que ahora mismo estamos viviendo en este asunto, que es mínimo, porque hay pocos casos, pero que es muy grande, porque es un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, hay un cambio cultural donde nos situamos desde unos principios, desde unas creencias, desde unas sensibilidades que muchas veces no coinciden con lo que la sociedad hace emerger, ¿no?
Entonces ahí hace falta pues mucha capacidad de ver esa realidad con misericordia, en el sentido de no rechazarla, y también descubrir que hay muchas personas que están viviendo también estas contradicciones y que muchos están muy confusos, muy despistados, muy preocupados y no están muy posicionados, simplemente están abiertos a lo que sea, pero tampoco saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, compartir con la sociedad estas incertidumbres y estas dudas, ¿no? Pero también desde una posición donde uno sabe que hay un límite que no quiere cruzar, ¿no? Y eso genera tensión. Tal vez, si desde la sala hay algún punto que se quisiera iluminar de esta triple visión. Sí, tal vez me recuerdan que ya hemos postergado el café y está pidiendo un poco la realidad a su sitio. Bueno, vamos a parar aquí. También pueden acercarse a los ponentes de manera que mejor son temas que invitan a hablarlo más tranquilamente. Entonces, un pequeño cambio que vamos a hacer.